Muy buena noche, nos da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares a través de la televisión cristiana internacional mediante el programa de televisión Enlace. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y en el capítulo 12, versículo del 3 al 4, encontramos el tema que vamos a continuación a desarrollar, que vamos a titular en esta noche, La señal del dragón. No de Bruce Lee, La señal del dragón. Dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En esta noche vamos a profundizar, como ustedes no se imaginan, en la vida y en la obra, en el ministerio de Satanás, principalmente como su figura, como el dragón. Una vez que hemos establecido en la última clase que la mujer que aparece como la primera señal en el cielo, bíblicamente es la nación de Israel, porque viene Jesucristo de la nación de Israel, la salvación viene a través de los judíos. Nosotros podemos ahora ver que hay otra señal también en el cielo, el cual es un dragón escarlata. Y observamos claramente que ambas señales, nótenlo, las dos señales, tanto la señal de la mujer como la señal del dragón, aparecen en el cielo, aunque las actividades de ambas señales serán en la tierra. De alguna forma el Espíritu Santo nos dice, hay una señal, pero no en la tierra, en el cielo, y otra señal que es el dragón. Y estas dos señales aparecen allá, pero el escenario y el campo de la batalla es el planeta Tierra. Es interesante que dentro de la mitología oriental es notorio el uso continuo de la figura de los monstruos. Y vamos a ver la relevancia tan increíble que en los últimos 25 años han vuelto a resurgir las películas, la televisión, las revistas, donde hay monstruos. Los babilonios, los egipcios, los asirios, los heteos, los cananeos y otras tribus y otras culturas incluyeron en su literatura seres con características semejantes a las del dragón de Apocalipsis 12, versículo 3. La pregunta es, ¿por qué? Si nunca leyeron la Biblia. Vamos a contestar todo esto en esta noche. Los babilonios tenían la hidra de 7 cabezas. Los egipcios tenían a Tifón, que era el dragón de ellos, que persiguió en su mitología a Osiris. En la tradición cananea tenían al Leviatán, vamos a hablar mucho de Leviatán en esta noche, quien estaba relacionado estrechamente con Rahab, que era el monstruo femenino del caos. Y alusiones a estos dragones no son extrañas en la Biblia, porque la Biblia es el único documento literario histórico dentro de la sociología y dentro de la antropología y dentro de la arqueología, que es y tiene el origen y de dónde provino la figura del dragón. Porque el dragón en la Biblia continuamente aparece muchas veces de forma metafórica como el enemigo invisible de Israel. Vamos pues a introducirnos en esta noche en la palabra de Dios y vamos a comenzar en el Salmo 74. Vamos a ir viendo poco a poco las diferentes apariciones del dragón, del Leviatán y de la serpiente tortuosa, símbolos todos de Satanás. Y cuando unamos en esta noche estas piezas y toda esta simbología, nos vamos a asombrar y a sorprender de lo que históricamente en el siglo XXI estamos experimentando los seres humanos. Dice en el Salmo 74, versículo 14, magullaste
las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Si nosotros nos quedamos ahí solamente, no entenderíamos ni papa. ¿Qué significa eso de que magullaste las cabezas del Leviatán? Vamos a leer desde el versículo 13 y vamos a darnos cuenta que dentro del contexto se está hablando del tiempo en que Dios liberó a Israel de Egipto. Y en los salmos escondidos, así de una forma invisible, el Espíritu Santo nos introduce lo que históricamente se puede revelar en el libro del Éxodo, que es el Éxodo de Israel de Egipto. Vemos que el mundo invisible también nos es revelado en otras porciones de la palabra de Dios. Dice el versículo 13 del mismo Salmo: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Nos damos cuenta que detrás de los egipcios que venían persiguiendo a los judíos, porque físicamente nunca hubo monstruos cuando se dividió el Mar Rojo, los egipcios no dicen, pues vimos a un dragón de 7 cabezas, ni mucho menos, pero la Biblia nos revela que detrás del ejército físico de los egipcios que iban persiguiendo a los judíos, estaban figuras invisibles unidas a los enemigos de Israel, y la Biblia les llama el Leviatán. O sea que había como un monstruo invisible que no se podía ver, que estaba detrás del ejército de los egipcios. Ahora, esta palabra Leviatán, apúntenla en el original hebreo, es la palabra Livi-atán. Livi-atán, y significa dos cosas. Uno significa serpiente y la otra, lo vamos a ver más adelante, significa la constelación del dragón. La constelación del dragón. Pero, ¿quién es este Leviatán? Vamos a Job. Antes de Salmos está Job, capítulo 41, y vamos a dejar que la Biblia sea siempre la que nos conteste estas preguntas. No nos atrevemos a especular porque la Biblia no es de interpretación privada. Job capítulo 41. Vamos a ver quién es este Leviatán, o de dónde sacamos esto de que es un enemigo invisible y qué relación tiene con un dragón, para finalmente ver de dónde salió el dragón. Muy bien, en Job 41 versículo 1 dice la Biblia: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Todo el capítulo 41 de Job, todo este capítulo nos describe quién es el Leviatán. Y en los versículos 18 al 21 encontramos la respuesta. Y vean ustedes que las características que se nos dan aquí son exactamente las de un dragón. Dice versículo 18: con sus estornudos enciende lumbre, sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden de sus narices, sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. No existe ningún animal en el reino animal que tenga estas características. Entonces nos damos cuenta que esta figura del dragón, ¿qué es un dragón? Es una serpiente con alas y con patas, y que en todas las partes y en todas las películas sale echando fuego por la boca y humo por las narices. Ahora continuemos leyendo aquí en el libro de Job, en el versículo 31, y dice: hace hervir como una olla el mar profundo, se le relaciona con el mar, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la cena, que parece que el abismo es cercano. Versículo 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Qué análisis existe, qué evidencia existe de la existencia de los dragones en la historia? ¿De dónde sacamos los seres humanos
un dragón. ¿De dónde sacamos los seres humanos esas serpientes que están ahorita en Godzilla, en El Señor de los Anillos, en todas las películas, tiendas de amuletos, etcétera, etcétera, todos los grupos satánicos de rock, todos los gárgolas, todos tienen figuras de dragones? ¿De dónde salió esa figura? ¿Y por qué está tan íntima relacionada siempre con los poderes de las tinieblas? Sigamos investigando. Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14 vemos a Satanás no solamente detrás de un leviatán, que es un dragón, sino que ahora se le revela a Satanás en Isaías 14, versículo 29, y dice: porque no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Isaías 27:1. Serpiente voladora. ¿Qué es eso? Las serpientes no tienen alas. Isaías 27, versículo 1. En aquel día, está hablando del día de la ira que estamos estudiando, que está en Apocalipsis, los finales tiempos cuando Dios castigará al mundo. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán. Serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Vemos nosotros que es Apocalipsis 12 el que nos revela que el dragón es Satanás. Y Satanás aparece con diferentes nombres, así como Cristo, ¿verdad?, es el pan que descendió del cielo, la justicia de la mañana, el lucero de la mañana, el alfa y el omega, Satanás el diablo, Satanás, lucero, querubín protector, etcétera, etcétera. Los nombres de Satanás nos revelan su origen y su trasfondo. Y es interesantísimo que aquí se le llama leviatán, serpiente veloz, leviatán, serpiente tortuosa, y dragón que está en el mar. Vimos que en Job, miles de años antes de que se escribiera Isaías, Job relacionaba al dragón con el mar. Job relacionaba al dragón con el leviatán. Y viene el profeta Isaías cientos de años después y nos describe a Satanás con estos nombres. Ahora, es muy importante, vamos a continuar a acabar para describir la raíz etimológica de la serpiente tortuosa, y vayamos ahora a Isaías capítulo 30, versículo 6. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la zarap, que se tradujo serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Ahora vemos nosotros, regresamos al libro de Job, capítulo 26, versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la constelación del dragón. Y se tradujo en la Septuaginta la serpiente tortuosa, Nahash Bariach, en el original hebreo, Nahash Bariach, que se tradujo serpiente tortuosa. Esta palabra, serpiente tortuosa, Nahash Bariach, significa serpiente que vuela torcida. Serpiente que vuela torcida, o también se tradujo la constelación del dragón. Y finalmente, regresamos a Isaías 27 y vemos que aparece también en Isaías 27 la palabra el dragón que está en el mar. Vemos en Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Y Ezequiel 29, versículo 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Observemos que se asocia al Faraón un hombre, un rey, un magistrado,
con el dragón. O sea que la Biblia continuamente nos muestra que detrás de muchos seres humanos se encuentran criaturas invisibles, reveladas solamente por el Espíritu Santo en la Biblia, para que sepamos que detrás de muchos dictadores y de muchos reyes que nosotros vemos se encuentra principalmente el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y al faraón de Egipto se le asocia más de 7 veces en el Antiguo Testamento con un dragón. Qué interesante. El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Aquí vemos indiscutiblemente que es el rey de la soberbia, que es Satanás. Ezequiel 32, versículo 2. 32, versículo 2. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón de los mares. Pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Salmo 91. Los traigo para arriba y para abajo. Y si no, apúntalo. Salmo 91, versículo 13. Este salmo, que creo que todos ustedes lo saben memorizado, ¿verdad? Algún día me gustaría ver, pásenle aquí 3 y repítame el Salmo 91. Es un salmo que todo cristiano debe memorizar. Así como el Salmo 23 se lo saben hasta nuestros hijos, ya si tú no te sabes de memoria el Salmo 23 sería el colmo de los colmos de los colmos. Entonces comienza a memorizar el Salmo 91. Es el salmo más grande que existe de la protección de Dios sobre su pueblo. Y es el salmo que tiene más promesas para nosotros cuando te sientas, ay, ¿qué voy a comer mañana? Y en la noche, y va a temblar. Ninguna saeta ni terror nocturno te sobrevendrá. Jehová es mi fortaleza en tiempo de la angustia, el que mora al abrigo del Altísimo. Por cuanto en mí has puesto mi confianza, yo te libraré. Caerán 1000 y 10,000 a tu lado. Es un salmo lleno de promesas de protección. Y miren ustedes, en medio de todas estas promesas, lo que el Espíritu Santo nos revela en el versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás. Vemos que el león es otra figura de Satanás. No siempre, ¿verdad? Pero dice en Primera de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El áspid, indiscutiblemente la serpiente, es el símbolo más grande de Satanás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Vemos otra vez que el dragón es introducido en las páginas de la Biblia como un enemigo invisible del pueblo de Dios. La palabra dragón, apúntala en el original hebreo, es la palabra tanín, T-A-N-N-Y-N, tanín. Y significa monstruo, escucha, marino. Monstruo marino. En Isaías 27:1 vimos que el dragón que está en el mar significa serpiente del mar. Por ejemplo, en el Salmo 74, versículo 3. Salmo 74, versículo 3, dice la Biblia: Salmo 74, 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Y ya más adelante magullaste las cabezas de Leviatán. Esta palabra, monstruos de las aguas, es la palabra hebrea tanim. O sea, que vemos que detrás de monstruos, de la serpiente voladora, del dragón, del Leviatán, se encuentra la personalidad de Satanás. Ahora, esto lo acabamos de corroborar finalmente cuando Moisés se acercó a Faraón. Faraón estaba rodeado en Egipto de magos y de hechiceros y de astrólogos. Y entonces se acerca a Moisés y para dar una señal de que era ungido y representaba a Dios, avienta su bastón o su vara al suelo y se convierte en una serpiente, una culebra. Y entonces los magos, los hechiceros,
los brujos, los astrólogos del faraón repiten el fenómeno que hizo Moisés, el fenómeno que tuvo lugar con la conversión de un pedazo de madera con una composición molecular inanimada que es absolutamente es como la madera que estoy aquí tocando. Esto, para que pueda convertirse en un animal, ¿quién lo puede hacer? Esto se llama materialización de la energía. Satanás, de acuerdo a la Biblia, puede hacer levantar los objetos para que la fuerza de la gravedad de la Tierra no actúe y él puede violar estas leyes físicas. Satanás puede hacer que se rompa un velo, que caiga un techo, que se abra una ventana, que se oigan ruidos en tu carro, que se prenda la televisión, que se abra una llave del agua, que se oigan ruidos de cadenas, que se oigan los llantos de la llorona y nadie está arriba del techo de tu casa, que oigas cadenas que pasan por arriba, que tú puedas tener fenómenos ópticos viendo, por ejemplo, los borrachos les llaman a los borrachos continuamente crónicos, les llaman que tienen delirius tremens. Esas cosas que los borrachos ven que se llaman delirius tremens son reales, que ven serpientes, que ven monstruos exactamente, no son fenómenos ópticos, son cosas que Satanás puede producir en la mente humana y la Biblia nos lo revela. No tenemos que andar metiéndonos en el campo de la experimentación de la parapsicología para estudiar los fenómenos paranormales. Nunca a través de investigaciones ni conocimientos científicos humanos el ser humano podrá penetrar en el mundo y en la dimensión de lo invisible. Solo Dios en la Biblia nos revela lo que los seres humanos no pueden comprender por medio de métodos o investigaciones científicas, físicas. ¿Por qué? Porque esto trasciende la capacidad humana de la propia investigación. En Éxodo capítulo 7, versículo 9, dice la Biblia que entonces Faraón les dijo que si Faraón respondiere diciendo, muestre el milagro, le dijo Dios a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Versículo 11 y 12. Entonces también Faraón llamó a los sabios y hechiceros. E hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron en culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vemos nosotros que este fenómeno que tuvo lugar cuando se convirtió la vara de Moisés en una culebra, que es un milagro que solo Dios lo puede hacer, lo hicieron los hechiceros. ¿Qué nos enseña esto? Que Satanás puede materializar la energía. ¿Qué son los ovnis? Para los cristianos no son ovnis, son ovis. Para el mundo son objetos voladores no identificados. Para nosotros son objetos voladores identificados. Porque no negamos que existan y que han aparecido, es algo que es real y científico visible, pero sabemos quién está detrás de esos fenómenos. Los poderes de las tinieblas de Satanás. Satanás puede hacer que aparezcan y no es coincidencia que todas las personas que han estado cerca de una aparición en el encuentros del cuarto y del quinto tipo, que son personas que han sido abducidas o han sido secuestradas en uno de estos supuestos platillos voladores, han perdido la razón, han hecho experimentos sexuales con ellos, el 90% están internados en hospitales psiquiátricos. Ninguna de estas cosas es accidente ni es coincidencia. Detrás de todas estas cosas se encuentra un rey de las tinieblas que se llama Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Muy bien, ahora es interesante, repito, es interesante que en todas las tiendas de amuletos, en todos los grupos satánicos, los grupos de rock, las gárgolas, vayan ustedes a la ciudad de Puebla y todo el zócalo o la plaza principal de Puebla hay lámparas con gárgolas. Ve a las iglesias bizantinas de Italia, de Florencia, de Milán y en todas las iglesias católicas de Italia hay gárgolas y dragones alrededor. En las iglesias donde te bautizaron. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia?
En los monumentos, en plazas, en lámparas, en Toluca también hay cantidad de lámparas con figuras de dragones. ¿Por qué dragones? ¿Por qué tiene que haber dragones? ¿Por qué tienen que ser gárgolas? ¿Por qué tienen que ser representantes de Satanás? ¿Por qué en los lugares donde ven estas cosas están estos instrumentos? Ahora la película Godzilla. ¿Quién es Godzilla? Es un dragón. Es un dinosaurio con alas y con patas, es un dragón. En la película El Señor de los Anillos, ¿quiénes representan al ejército de la maldad atacando al ejército del bien? Los dragones. ¿De dónde los sacaron? ¿Por qué sacan en esta maravillosa película El Señor de los Anillos la guerra entre el bien y entre el mal? ¿Quién le reveló al productor las cosas que están en la Biblia cuando él ni siquiera conoce la Biblia? Este es Miguel, my precious precious. Es un demonio. Y así actúan ellos, se te acercan y te meten veneno contra el otro, te meten envidia contra el otro, te meten semillas de duda contra otra persona, crean divisiones, te mienten. No es cierto, te quiero, te voy a proteger. Mentiras. Son exactamente como actúan los demonios. Hasta la cara de demonio tiene. Ahora, ya ven, ojalá que no les des de Reyes Magos a tus hijos un esmigo. Ahí los andan vendiendo ya. Y le aprietas la pancita y te dice, malditas precious. Póntelo junto al cojín hoy en la noche. Todos usan al dragón. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Pero contestemos la pregunta que nos hicimos al principio. ¿De dónde salió esta figura del dragón? Cuando no hay ningún registro arqueológico ni antropológico de ningún fósil, más que de dinosaurios, pero no se sabe nada absolutamente fuera de la Biblia de los dragones. ¿Existe alguna evidencia de que hayan existido en la historia los dragones? Nadie lo sabe. En todas las culturas, repito, existe esta figura, pero ¿de dónde sacaron esta imagen? Recordemos algo, la Biblia nos revela que el diablo es un imitador. Y no puede existir nada absolutamente que no tenga un original. ¿Vamos bien? Yo no puedo ir en la calle y encontrarme un billete falso de 30 pesos. Porque para que pueda verdaderamente surtir efecto, tiene que haber un original. Los falsificadores falsifican billetes de 20, de 50, de 100, de 500, porque son los originales. Si tú vas y compras un disco pirata de Luis Miguel, tiene que ser la voz de Luis Miguel. ¿Por qué? Porque hay un Miguel original que está cantando. No hay nada de piratería que no tenga un original. Por eso está ahorita el mundo de la piratería en México. Todo se falsifica, todo, absolutamente. Entonces Satanás tiene forzosamente que falsificar. Si existe la figura de un dragón, y es el símbolo en las culturas de dioses, como vimos ya anteriormente, ¿verdad? Los babilonios, la hidra de 7 cabezas, Tifón, el dragón de los egipcios, China tiene como símbolo el dragón, es porque tiene que haber un original, y tiene que existir el original para poder ser imitado. Vamos a Génesis capítulo 3, y tratemos de descubrir en los orígenes de la Biblia. Y se van ustedes a impactar en esta noche. La primera aparición de Satanás en el planeta Tierra, en las páginas de la Escritura, es en la forma de una serpiente. Pero es muy importante que observemos lo que dice Génesis 3:1. Pero Nahash, que se tradujo la serpiente, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vemos nosotros, y muchos he leído que han dicho que Satanás se metió dentro del cuerpo de una serpiente. Si Satanás se metió dentro de un animal o dentro de un reptil que era la serpiente, ¿por qué Dios entonces no maldice a Satanás y mata a la serpiente? ¿Qué culpa tenía la serpiente? Y aquí claramente se está diciendo que esta serpiente había sido hecha por Dios, que estaba entre los animales del campo, y esta serpiente fue la que atacó a Adán y a Eva. Posiblemente nos damos cuenta que Satanás ya era un ser caído cuando él estaba en el jardín del Edén, pero vemos nosotros
que cuando Satanás cae quiere asaltar el cielo, Isaías 14, Ezequiel 28, es derribado a la tierra otra vez, porque aquí fue puesto Satanás, aquí era su reino, como ya lo vimos en varios pasajes de la Biblia, gobernaba a los demonios, gobernaba a los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces vino un juicio donde la tierra fue cubierta por el agua, Génesis 1, versículo 2, la tierra estaba desolada, en estado caótico, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y hasta el día cuarto o quinto aparece la tierra y resurge la tierra del agua, cuando en el versículo 1 del Génesis no estaba con agua la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra tierra es eretz, que significa tierra seca. Algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que vino un juicio, que es la sepultura del mundo preadámico antes de que el hombre existiera. Ahora, Satanás, de esa caída, es reducido al nivel de los animales. Y la primera aparición de Satanás en las Escrituras es en la figura de un animal. De el puesto más elevado que tenía, que era el protector, querubín protector de Dios, y que se le asigna este planeta, y que él quiere levantarse para tomar por asalto el cielo, y es degradado otra vez, y es juzgado con el mundo preadámico, lo encontramos en el nivel de los animales. ¿Ustedes creen que es coincidencia que la teoría y la idea más diabólica del siglo XX fue la teoría de la evolución? ¿Ustedes creen que es coincidencia que Satanás quiera hacernos creer a los seres humanos que venimos de los animales? Todos estos eslabones, cuando los unimos, hacemos la cadena y nos damos cuenta quién se encuentra detrás de la teoría de la evolución. ¿Por qué la teoría de la evolución es antagónica a la redención? Porque si nosotros venimos de los animales y somos animales, no necesitamos un Salvador. No fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El hombre no tendría ni siquiera derechos humanos, porque tendríamos los mismos derechos que los animales. Matar a un animal y un ser humano sería lo igual. ¿Por qué? Porque somos animales. Entonces nos damos cuenta que detrás de todo esto se encuentran las ideas satánicas. ¿Por qué ustedes creen que el dios Dagón de los filisteos era mitad pez, mitad humano? ¿Cómo se pinta Satanás? Con el cuerpo de una cabra y con el torso y la cara de un barbón y de una persona. Vean los dioses, vean las tiendas de los amuletos y ve las mezclas de la sirena con la mitad del cuerpo del pez, la otra persona con la cabeza de un ser humano y con la cabeza de un caballo, el unicornio, y todas estas figuras que vemos son animales, mezcla humanas. ¿De dónde viene todo esto? Satanás quiere hacernos creer a nosotros que venimos de los animales, y él quiere reducirnos al nivel animal. Posiblemente desde su caída anterior cayó al nivel de los animales. No es coincidencia, repito, que la evolución haya sido la idea que predominó en el nazismo, en el fascismo y en el comunismo. Las tres corrientes ideológicas más diabólicas y que más daño y que más seres humanos pagaron el precio de su sangre por creer a los nazis, a los fascistas y a los comunistas. Ahí mismo, en el huerto de Edén, Satanás recibe otra maldición, versículos 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Nos encontramos aquí que es interesantísimo que después de esta maldición, donde Dios le dice a Satanás: quedas reducido a la tierra. Posiblemente tenía patas antes, pero ahora sin patas, ahora ni patas vas a tener. Te vas a arrastrar. Y no es interesante que después de esta figura aparezca en todas las mitologías de todas las culturas una serpiente, pero con alas y con patas, lo cual es un dragón y relacionado con los poderes del mal. Satanás, vemos la respuesta, ha querido romper esta maldición en rebelión, elevándose de la tierra en forma de una serpiente con alas, que es un dragón, y así querer burlarse de las palabras de Dios. Dios le dijo:
te quedarás limitado a la tierra, y aparece un dragón, algo que no existe físicamente ni ha existido jamás, una serpiente que vuela con alas y que representa a Satanás. Como diciéndole Satanás, adiós, jaja, me reduces así, pues ahora me elevo del suelo y comienzo a volar. Y por eso se le llama la serpiente torcida, porque su vuelo no es absolutamente recto. El dragón, pues, es Satanás disfrazado bajo esta apariencia y revelado en la Biblia como el enemigo, como ya lo vimos en la figura del faraón, del pueblo de Dios y del pueblo de Israel. Y al acabar la Biblia encontramos que aparece el dragón, como ya lo vimos, regresamos al capítulo 12, descrito no solamente, versículo 3 de Apocalipsis 12, un dragón, y es interesante que se le haya pintado con el color rojo. Se le describe como el dragón escarlata, que en el griego es puros, P-U-R-H-O-S, que es el color rojo en el griego, o en el griego es color del fuego. Se describe al dragón como color rojo, lo cual sugiere, ¿verdad? El rojo es el color de la sangre también. Y esto es interesante porque a Satanás se le describe en Juan 8:44 por las mismas palabras de Jesucristo, y les dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice Jesús a continuación, él ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio de ¿qué? ¿Del mundo preadámico o del mundo restaurado? ¿Quién fue el primer asesino de la historia? ¿No oigo? Caín. ¿Qué dice Primera de Juan? Capítulo 3, versículo 12 y versículo 15. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 12 y versículo 15, no como Caín, que era, escuchen lo que dice la Biblia, Caín era del maligno, le pertenecía al maligno, estaba energetizado por el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha tenido su pueblo. Y Satanás siempre ha inspirado a su pueblo, a su ejército, a su equipo, para que odien a los judíos y para que odien a los cristianos. Por eso dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, o sea, eres de Satanás. Vienes a la iglesia y te disipulas y tomas estudios y te dices cristianos, pero dice la Biblia, si hay alguno que se diga cristiano y odia a algún cristiano, es homicida. ¡Qué tremenda revelación! Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Oh Dios, cada vez que nosotros nos enfrentamos al odio, amados santos de Dios, cada vez que nosotros albergamos algún resentimiento contra alguna persona, te lo suplico por las misericordias de Dios, deshazte de este resentimiento. Deshazte de esta idea, porque el resentimiento se convierte en odio. Y llegas el momento que tienes tanto coraje contra esa persona, y contra tu ex esposo, y contra tu ex padre, y contra tu madre, y contra tu ex esposa, o contra una persona, y si es cristiano, con más razón, que se convierte en odio, y después el odio se transforma en amargura. Y en Hebreos 12:15 dice la Biblia, mirad, cuídense que ninguna raíz de amargura brote en alguno de ustedes, porque la amargura bloquea
la gracia, el poder, lo que Dios me quiere dar a mi vida, la amargura me lo cortará para siempre, me impedirá y me quedaré en una cárcel rodeado con barrotes de amargura, y antes de que yo pueda vengarme de esa persona, del odio que le tengo, yo mismo me comienzo a autodestruir. Porque si hay algo que destruye el alma es el odio. Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? 7, y le dice Cristo: 70 veces 7, Peter Pan. O sea, nunca podemos darnos nosotros el lujo de guardarle rencor a nadie. No podemos. Y en el momento en que perdonamos a esa persona y se la entregamos a Dios, y ya Dios, tú eres el juez, ¿verdad? Yo lo perdono, yo lo bendigo, y comienzas a orar por esa persona, es una forma de librarte del rencor. No te imaginas, es como si rompieras una cosa, porque el rencor nos liga a la persona que odiamos y nos trae por todos lados, por toda tu vida donde traes, ahí traes el odio, ahí traes a esa persona, y a donde quiera, te sigue como un perrito faldero. El momento que lo perdonas, le cortas y eres libre. Allá se lo dejas a Dios, lo que te hayan hecho, que se lo dejas a Dios. Eso fue la última palabra de Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a ver si nos da tiempo de acabar. Regresamos a Apocalipsis 12 y dice que el dragón no solamente es descrito con, ya vimos todas las raíces etimológicas de la palabra dragón, las implicaciones y la relevancia que tiene en la historia y en el mundo actual que vivimos, sino que también vemos el color escarlata, manifestándolo o simbolizando el odio que él tiene, el color de la sangre. Él ha sido el que ha perseguido desde el principio a los cristianos, sino que se le describe, y aquí ya profundizamos y vamos a continuar hoy y la próxima clase, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es muy importante que en esta clase, en esta noche, entendamos perfectamente bien, porque vamos a volver a ver a esta figura en la bestia. Vamos a ver otra vez, pero ya no un dragón con 7 cabezas y 7 diademas, vamos a ver a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí observamos que este dragón, ¿verdad?, es retratado con 7 cabezas y con 10 cuernos. Es importante entender, en primer lugar, el simbolismo del número 7. Vamos a comenzar por ahí. El número 7 en la Biblia representa 2 cosas: plenitud y algo que está completo o perfecto. Plenitud, perfección o algo que está completo. Y las 7 cabezas simbolizan o es una sugerencia de una concentración de liderazgo y de un propósito inteligente. 7 cabezas nos hablan, ¿verdad? Si una cabeza es inteligente, si Alberto Einstein fue inteligente y Stephen Hawking es inteligente y grandes sabios son inteligentes, el número 7 está reuniendo o está completando una concentración, en primer lugar, de liderazgo, porque vamos a ver que estas 7 cabezas representan a los 7 imperios que han surgido en la historia, los cuales todos se han caracterizado por el antisemitismo, o sea, por el odio al pueblo judío, al pueblo de Dios. Entonces, el 7 nos sugiere concentración de liderazgo y un propósito inteligente. En la terminología profética, las 7 cabezas, como acabo de decir, representan a los 7 imperios mundiales energetizados por Satanás y desde luego antisemitas. Ya vimos que detrás de los egipcios que persiguieron a los judíos en el Mar Rojo, en el Salmo 74 se pinta en el mundo invisible que había un leviatán que él mismo también fue destruido. Al pasar el pueblo de Dios y ser ahogados los egipcios, se le cortaron algunas de las cabezas a este leviatán o a este dragón de 7 cabezas. Entonces han surgido 7 imperios en la historia desde la creación del ser humano, que se convirtieron en perseguidores del pueblo judío. Se los voy a nombrar. Número 1, Egipto. Número 2, Asiria. Número 3, los babilonios.
Número 4, los medos y los persas. Número 5, los griegos o el imperio griego. Número 6, los romanos, bajo el cual murió Jesucristo. Número 7, van a ser estos 10 cabezas que vamos a ir estudiando y que van a formar la última forma de gobierno mundial. Y número 8, estas 7 cabezas le entregarán el poder al octavo gobernante, que será el anticristo. Veamos esta verdad en Apocalipsis 17. Aquí en Apocalipsis 17, repito, se vuelve a levantar la figura ahora de la bestia. Ya sabemos que detrás de la bestia está el dragón, porque ya lo estudiamos. Y dice el versículo 9, otra vez el Espíritu Santo nos interpreta lo que significan los símbolos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis 17, 9. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a leer el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vemos claramente que estas 7 cabezas representan 7 montes, que son una ciudad, la única ciudad en el mundo asentada sobre 7 montañas es la ciudad de Roma. Pero también estas 7 cabezas simbolizan otra cosa. Son 7 reyes, versículo 10. 5 de ellos han caído. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, vamos a recordar estos imperios, dice que 5 habían caído, que fueron Egipto, Asiria, babilonios, medos persas y griegos. Juan vivía bajo el 6º, ¿verdad? Dice, 5 han caído, uno que es el Imperio Romano. Escucha, el otro aún no ha venido, que va a ser los 10 cuernos que representan a la última forma de gobierno mundial, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Aquí está. Son 10 reinos, 10 imperios que aún no han recibido reino. Y desde el tiempo que escribió Apocalipsis hasta nuestros días no ha surgido un imperio mundial con un bloque de 10 naciones, las cuales son las que van a formar el gobierno del futuro dictador mundial llamado el anticristo, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Vemos pues claramente que las figuras que aparecen en el Apocalipsis tienen su origen desde el libro del Génesis. En el libro del Génesis se inicia el comienzo de la humanidad, en el libro del Apocalipsis el final y la consumación, donde Dios nos presenta el último escenario, cómo aparecerá el mundo, lo que pasará en el mundo y las fuerzas invisibles que el mundo no puede, a través ni de la brujería, ni de la astrología, ni de la bola de cristal, ni de los peyotes, ni de las drogas alucinógenas. El Espíritu Santo nos las revela por el Espíritu. Dichosos en esta noche y los que nos escuchan por televisión, que tienen al Espíritu de Dios. Porque si tú no tienes al Espíritu de Dios, tienes otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, y la Biblia le llama espíritus engañadores. Doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1. Que te han puesto todas esas ideas y que has encontrado en la revista Duda. En los libros de José Benítez, El caballo de Troya. Cristo murió en Cachemira. Cristo estaba comiendo chorizo en Toluca. Cristo apareció en Estados Unidos, como dicen los mormones. Y miles de especulaciones, hipótesis, que no tienen su origen en este libro. Haríamos pues, dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia dice que todo fuera de la Biblia, es oscuridad y tinieblas. Esta es la única luz que Dios nos dejó.
para que supiésemos que hay un manual en la vida, que es el manual de la vida eterna y donde encontramos también el camino al cielo y la redención de nuestros pecados. Y este es el tiempo en que debemos de predicar este libro, exponer este libro, porque la exposición de las palabras alumbra los ojos. Y es el tiempo en que este libro debemos amarlo con todo nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por la exposición de tu palabra. No queremos, Señor, estudiar nada más que la Biblia, y no queremos, Señor, opiniones humanas tampoco. Queremos saber lo que tú dices en tu palabra, porque la suma de tu palabra es la verdad. Gracias por la armonía de estos 66 libros inspirados por ti. Y gracias porque nosotros no estamos en tinieblas. No tenemos por qué andar consultando a astrólogos, ni metiéndonos a tiendas de fetiches, ni de amuletos, ni de supersticiones, ni consultando bolas de cristal, ni brujos, ni espiritistas, ni médiums. Operados y manipulados y energetizados por espíritus engañadores. El diablo sabe la curiosidad del ser humano por conocer lo oculto. Por eso se llama la brujería ocultismo, porque ofrece verdades ocultas a través de estos medios satánicos. Dios nos prohíbe pisar estos terrenos para no ser engañados. Tenemos la palabra de Dios, a la cual haríamos bien en estar atentos, en amarla, meditarla, reflexionarla, estudiarla todos los días de nuestra vida. Gracias por las oportunidades que nos das este año, Padre, de estudiar un diplomado, escuela para padres, por internet, los medios de la tecnología que nos has ofrecido por la televisión, para que tu pueblo no tenga excusa. En el Antiguo Testamento este fue el juicio. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. No quisieron saber. Se conformaron con una vida de mediocridad. Se conformaron con un cristianismo frío, mecánico, religioso. No quisieron conocerte, Señor, en la intimidad de tu comunión. En esta noche Dios te ofrece a ti, que tú todavía no le conoces, que le hablas tu corazón a Jesucristo. Que vengas a la cruz del Calvario en esta noche y que le entregues tu vida. Que te arrepientas de tus pecados y creas que Jesucristo en la cruz pagó por ti y por todas las cosas que tú has hecho y que yo hice mediante el derramamiento de su sangre preciosa. Si tú en esta noche quieres por primera vez invitar a Cristo a tu vida y has descubierto qué lejos vives de Dios y qué vacía es tu vida, qué superficial y cuánta soberbia hay en tu corazón, en esta noche ríndete a Jesús. Y ahí desde donde estás, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, gracias por haberme permitido escuchar a la Biblia. Gracias por hacerme saber que soy un pecador y que como tal merezco el infierno. Pero gracias también por darme las buenas noticias de que en una cruz tu Hijo Jesucristo pagó en mi lugar con su cuerpo, con su sangre, con su vida, para pagar mis pecados. Señor Jesucristo, quiero en esta noche invitarte a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Quiero ser tuyo, quiero pertenecerte y dame la vida eterna. Abre mi entendimiento para comprender la Biblia y dame el poder y la fuerza de vivir para ti. Porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre precioso. Amén.